Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Ecos del Otro Lado, si estás mirando en Twitch, y el primero si es en YouTube. Yo soy Nikki. Y yo soy Fío. Y si estás mirando por primera vez, te contamos que este lugar para juntarnos en la tradición milenaria que es contar historias de miedo tomando un tecito. Sí, yo hoy estoy tomando un té verde sin cafeína porque no puedo tomar cafeína. Yo estoy tomando uno de té rojo con maca sabor caramelo. Suena rico. Sí, está rico. Bueno, cuéntanos ustedes qué están tomando. Y nada, dentro de este espacio todo es cálido, todo es acogedor, pero afuera de acá es donde habita lo macabro, lo frío y lo desconocido. Así que servite una taza de té, Agarra una mantita baja las luces. y quédate un rato para escuchar los relatos de sucesos extraños e inexplicables, porque no hay nada que dé más miedo que una historia real. ¿Escuchás esos ecos? Vienen del otro lado. Si yo me veo súper incómoda acá, es que tengo la gata en una posición que no me deja poner la computadora donde quisiera ponerla, entonces estoy haciendo malabares, es por eso. Está la gata acá abajo. Todo para decir que Bueno, estás dale. muy feliz con una Michi. Bueno, historia 1. Los pasos en la escalera. Así como se titula nuestra historia de hoy. En la década del 1970, una mujer vivía sola en una vieja casa heredada por sus abuelos. Todas las noches, exactamente a las 3 de la madrugada, se despertaba con el mismo sonido. Pasos lentos subiendo la escalera de madera. Al principio pensó que era la casa acomodándose por el frío, pero los pasos siempre llegaban hasta la puerta de su habitación y se detenían. Ella contenía la respiración. Nunca se abría la puerta. Después de unos minutos, los pasos bajaban otra vez. Toc, toc, toc. Esto ocurrió durante semanas. Una noche, reunió valor. Cuando escuchó los pasos, esperó atrás de la puerta con un bate. Muy americano. Los pasos llegaron. Toc, toc, toc. Y se detuvieron. Contó hasta 3. Abrió la puerta de golpe y no había nada. Pero los escalones seguían crujiendo como si alguien invisible continuara bajando delante de ella. Toc, toc, toc. Años después, descubrió que su abuelo había muerto de un infarto justo en esa escalera. Desde entonces, nunca volvió a dormir en esa habitación. Ay, qué miedo eso de que tipo estés mirando y escuches los pasos y tipo no hay nadie. No, y aparte de que ella estaba mirando la escalera y la escalera Por crujía hacia eso. abajo. Súper. Por eso, boluda, porque es tipo, porque si tenés la puerta cerrada decís tipo, no sé, hay alguien, no sé, lo que sea, pero estás mirando y no hay nadie. Sí. Bien, bien terrible. Ah, Pero muy, heavy. muy, muy señora americana con el bate, ¿no? Te imaginarás que nosotros acá Mal. agarramos un palo. ¿Qué palo, boluda? Tranco la puerta y que afuera haga lo que quiere. Que hagan Bicho, yo una qué rave, pero que no sé. me molesten. Claro. Sí, es cierto, Ay, no. Vela, pero raro, porque si el abuelo se murió en la escalera, esto es lo que yo pienso. Si el abuelo se murió en la escalera, ¿por qué sube y baja? De última subirá y lo Porque bajará. capaz que estaba. No, porque como que quedó ahí, pero no es que quede haciendo exactamente lo mismo todas las veces. Solamente quedó en esa zona como el eco. Bueno, cuento mi historia. Dale, Voy a empezar con la más light de hoy. ok. Yo ya te digo, busqué estas historias de noche, me caí hasta las patas, pero es posible que hoy, siendo de día, ya no las sienta tan aterradoras. Vamos a ver. La primera historia. Contales el resto de la historia antes de que arranque, porque me escribió un mensaje a las 12 de la noche. Claro, porque, ¿qué pasa? Estaba cagada hasta las patas, acababa de terminar de buscar porque tuve que resetear la computadora, entonces tuve toda la tarde en eso y no tuve tiempo y en la noche me puse a buscar las historias y eso y a traducirlas.
y Ryu, mi esposo, se durmió en el sillón. Entonces yo me di cuenta de que cuando se duerme en el sillón no hay quien lo despierte, es tipo, se quedó dormido y va a dormir ahí. Entonces me di cuenta de que iba a tener que dormir sola arriba después de todo eso, y tipo me dio alto miedo, entonces le escribí a Fío, ¡ay, tengo que dormir sola, el boludo me acabas! Qué cagona. Salado, me re asusté. Igual por suerte, Anya, mi gata, durmió conmigo. El gato se quedó con Ryu y la gata durmió conmigo, así que por lo menos no estuve tan sola. Es por eso que yo terminé buscando una historia de comedia para cerrar, porque yo no quiero que me pase lo mismo. Se van a hacer las 12 acá y yo voy a terminar toda cagada, no, muchas gracias. Salado, ¿viste? Yo tengo la ventaja de que terminamos y acá es de día, aunque hoy está oscuro que parece que está de noche. Pero claro, no es lo mismo que terminar y acostarse a dormir, ¿no? Yo lo lamento por ustedes, los que están del otro lado del mundo, pero bueno. Los secos del otro lado. Bueno, como dije, esta es la historia más light que encontré hoy. Y en realidad es una historia que la había encontrado cuando estaba buscando para el episodio anterior, Ujú. pero no la leí la vez anterior porque no se trataba de Mimics, solamente era que eran los Apalaches. Así que por eso van a ver que también es en los Apalaches, pero es por eso la busqué para la vez anterior. Bueno, mi familia se estableció en esta zona en la década de 1790 y ha vivido más o menos en la misma porción de tierra desde alrededor de 1850. Nuestra propiedad está ubicada a unos 30 o 45 minutos del pueblo más cercano y a casi una hora de la ciudad más próxima, que tiene una población de apenas unas 10.000 personas. Con el paso de los años, los matrimonios y las ventas de terrenos se redujo lo que alguna vez fue una propiedad de 500 hectáreas a las poco más de 8 hectáreas que tenemos hoy. Esta propiedad tiene una importancia especial para mi familia. Allí se encuentra una casa que mi tatarabuelo construyó entre 1910 y 1913. La obra quedó interrumpida cuando fue asesinado, una historia aparte, pero sus hermanos e hijos terminaron la construcción y ampliaron la casa después de su muerte. Y él no fue el único. Mi bisabuelo y una de mis tías abuelas también murieron en la propiedad de maneras horribles, historias que merecerían su propio relato. Además, muchos otros familiares fallecieron dentro de la casa por causas naturales o simplemente por la edad. En el terreno tenemos un gran cementerio familiar con más de 100 tumbas. En distintos momentos de la historia reciente, la casa incluso funcionó como funeraria. Hasta hace 5 o 6 años, la casa estuvo habitada por mi tía Katie, que había vivido allí toda su vida. Mi abuelo le compró la propiedad en los años 90 para que no tuviera que preocuparse por los gastos durante su jubilación. A cambio, le permitió seguir viviendo allí gratis mientras vigilara el lugar y le avisara cuando hubiera algo que reparar o que necesitara atención. Nosotros vivimos varias horas al sur, en otro estado, así que durante mi infancia visitaba la propiedad cada 6 meses o cada año y medio, dependiendo de la escuela. Mi tía Katie había nacido en la década de 1920. Era una mujer muy amable y dulce, pero también increíblemente fuerte. Nunca se casó y siempre se ocupó de sí misma. No le gustaba depender de nadie. Aunque agradecía que mi abuelo hubiera comprado la propiedad y le permitiera quedarse allí indefinidamente, odiaba que fuéramos a visitarla y quisiéramos ayudarla con arreglos o tareas. Muchas veces le llevábamos muebles o electrodomésticos que ya no necesitábamos, o cosas que habíamos heredado o encontrado de segunda mano para hacerle la vida un poco más cómoda. Gran parte de los muebles de la casa eran muy antiguos, incluso eran originales de la época en la que se construyó la vivienda, y se rompían constantemente. Pero Katie siempre encontraba la manera de adaptarse. Si una puerta de un mueble no abría, simplemente dejaba de usarla. Si una hornalla dejaba de funcionar, cocinaba con las otras. Si el microondas se quedaba sin luz, seguía utilizándolo igual. Parecía preferir convivir con los problemas antes que reemplazar algo. Y la verdad es que siempre admiré lo independiente que era y la manera tan ingeniosa que tenía de arreglárselas con lo mínimo. La primera vez que visité la propiedad tenía 11 años. Mis abuelos nunca me habían contado que poseíamos tierras en otro estado. Fue algo que surgió de casualidad durante la cena. Mi abuelo comentó que la tía Katie había llamado para avisar que un árbol se había caído en el patio y que el amigo de la familia que normalmente la ayudaba estaba fuera de la ciudad.
así que cargamos el auto y emprendimos el viaje. Fue entonces cuando conocí a la tía Katie y vi las tierras de mi familia por primera vez. La mayor parte de la propiedad está cubierta por bosque. Solo menos de 1 hectárea había sido despejada para que la casa y el cementerio no estuvieran invadidos por animales e insectos. Una tarde íbamos a volver al pueblo para cenar. Antes de salir, mi abuelo me pidió que recorriera la casa para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y que las cortinas estuvieran corridas. Vamos a volver después de que oscurezca, me dijo, y no quiero tener que cerrar todo cuando regresemos. Acepté. Mientras mi familia subía al auto y empezaba a salir lentamente por el camino de entrada, yo regresé a la casa para revisar cada ventana y cada puerta. A medida que avanzaba hacia la parte trasera, empecé a escuchar voces. Parecían venir de una de las habitaciones del fondo. Cuanto más me acercaba, más fuertes se escuchaban, pero no podía distinguir ninguna palabra. La mejor forma de describirlo es esta. ¿Viste cuando estás en un restaurante hablando con personas que tenés enfrente, con la persona que tenés enfrente, mientras otras mesas mantienen sus propias conversaciones? Sabes que la gente está hablando, escuchas el murmullo, pero no prestas atención en lo que dicen, simplemente percibís el ruido. Eso era exactamente lo que escuchaba. Finalmente llegué a la última habitación que me faltaba revisar, la antigua sala velatoria. Era ahí donde las voces sonaban más fuertes. En cuanto crucé la puerta, todo mi cuerpo vibró. Sentí un hormigueo por todas partes, como miles de agujas pinchándome la piel, y las voces se detuvieron de golpe. Silencio absoluto. De inmediato tuve la sensación de que una multitud entera me estaba observando, como si acabara de hacer algo vergonzoso frente a un grupo enorme de personas que ahora permanecían inmóviles esperando a ver qué hacía después. Lentamente levanté las manos frente a mí como quien se rinde, y empecé a retroceder, paso a paso. Salí de la sala velatoria, retrocedí por el pasillo y cuando llegué al living salí corriendo por la puerta principal hasta el auto de mis abuelos. Me tiré en el asiento trasero junto a la tía Katie. Ella me sonrió. Tenés cara de haberte llevado un susto. Al principio no le conté nada, pero más tarde, cuando estábamos solo mi abuelo y yo mirando televisión en el living, decidí preguntarle qué pensaba. Escuchó toda la historia en silencio. Después bajó la vista hacia sus zapatos y negó lentamente con la cabeza. Me contó que cuando había vivido allí siendo joven, también se había asustado varias veces, pero su padre siempre le decía que las cosas que habitan aquel lugar solo tenían poder si uno se lo daba. Me aconsejó que sacara esos pensamientos de mi cabeza, que si volvía a escuchar o ver algo extraño, simplemente lo ignorara. Entonces le pregunté si creía en fantasmas. Se quedó pensativo unos segundos. No quiero creer, respondió. Después me pidió que no volviera a preguntarle sobre esas cosas. Dijo que prefería no pensar en el tema. Algunos años después de aquella primera visita, estaba pasando unos días en la casa de mis abuelos al sur de los Apalaches. Una noche nos quedamos despiertos hasta tarde viendo una película cuando sonó el teléfono de mi abuelo. Era la tía Katie, y sonaba aterrada. Le dijo que alguien estaba otra vez en la puerta de la vieja sala velatoria. Otra vez. Según contó, la persona permanecía detrás de la puerta golpeando de vez en cuando. No hablaba, no se movía, simplemente estaba allí. A través del vidrio cubierto por una cortina fina podía distinguir una silueta, pero no la cara ni ningún detalle que permitiera identificarla. Katie explicó que ya había llamado el 911. Había preguntado repetidamente quién era la persona que estaba del otro lado, pero nunca obtuvo una respuesta. Solo seguían los golpes. Mientras esperaba que llegara la policía, la llamada con la central se cortó. Entonces llamó a mi abuelo para asegurarse de que su teléfono todavía funcionaba. Permaneció hablando con él mientras esperaba. Tenía una pistola apuntando directamente hacia la puerta. Le repetía una y otra vez que estaba realmente asustada y que aquello venía ocurriendo desde hacía bastante tiempo. Finalmente, una patrulla llegó por el camino de entrada. Poco después, cortaron la llamada. Según escuché más adelante, cuando la tía Katie se levantó para hablar con el oficial, aquello que estaba detrás de la puerta desapareció. Registraron la zona despejada alrededor de la casa y parte del bosque cercano. No encontraron absolutamente nada. Y ahí se terminó. Ahí se terminó.
No fue lo mismo que le ¿Qué pasó harías vos? Yo nada, ¿qué iba a hacer? Me cago en los pantalones, ahora salgo corriendo, me meto dentro del bosque, hago un agujero, me meto en el piso. No sé, no me quedo ahí esperando. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Ah, No. sí, Correr, sí. correr, mami, correr, salir de ahí. Es que lo peor es, no sé si se espera adentro o afuera, boluda. Tipo, yo no sé si me quedaría ahí esperando con una pistola en la mano, igual te iba a decir. Y si es un fantasma, ¿para qué te sirve la pistola? Aparte, la tía Claro. Katie sabía que estaba lleno de fantasmas por ahí. Si vive hace como... Tenía 80 años la vieja, ¿no? Como 80 años. Sí, tenía como 80 años, Ah, sí. bueno, no huevo a cero. ¿Estás loco? Mal, mal esa mujer, seguir viviendo ahí, ya era tipo, bueno, gracias, nos vimos, chao, chao. Aparte de esa sala de velatorio, ¿por qué no la cancelaron todo para la verga si ni siquiera se usa? ¡Qué cagada! O sea, yo esperaba que sea un poco más fuerte la tía Katie. O sea, si tenés una casa de 40 millones de puertas y cosas de tener que andar cerrando ventanas, yo al principio me imaginé una casa súper grande, pero dijo, a cerrar todo. Y yo me imaginé a la piba caminando por corte, una especie de hotel, por decirlo de alguna manera, tipo lleno de habitaciones, cerrando cortinas, cerrando puertas, y cuando está bajando pasa por la sala velatoria y da la conciencia. Pero igual la situación que vivió eh, la MC, no sé cómo se llama, la, la que relata la historia, es Ah, diferente a lo que le pasó a la abuela Katie, porque sí. ella escuchaba montones de voces ahí. Me causó mucha gracia cuando dijo, y caminó para atrás. Pero una Sí, cosa fue tipo, diferente. Claro, era como si estuvieran haciendo terrible sí. fiesta ahí, todos los muertos en la sala de velatoria, y la otra solamente escuchaba de que había alguien atrás de la puerta. Yo creo que no viviría en una casa directamente que haya tenido una sala velatoria. Ta, tipo, Ponele. no me importa lo barato que sea, lo linda que sea la casa, de todo para que Sí, como que no. Aparte, oh, la viste gata me que está. me resultó también bastante extraño y pensé que venía por ese lado, pero al final no. El hecho de que cada vez que construían algo en la casa, se moría alguien. Entonces yo estaba pensando, la abuela Katie no arregla las cosas de la casa, porque capaz que si las Para no morirse. arregla, claro, es como una especie de maldición re loca. ¿Entendés? Podría ser, sí. Sí, Yo lo sí, había mal que pensado se por murió ahí. todo el Había pueblo ahí. pensado por ahí porque, bueno, se rompió la estufa. Bueno, está, ya está. No lo voy a cambiar, no voy a tocar, que quede todo así. Sí, sí, mal, mal. Tipo, tranquila. Igual, tipo, claro, es difícil tener explicación porque esto lo escribió una persona en Reddit que estaba tipo, wow, ¿qué es esto que me está pasando, no? No, no tiene una explicación todavía, ni lógica ni de las otras, ¿no? Aparte, cuando vivió esa situación tenía 11 y era la primera vez que Sí, había ido. O sea que en realidad yo supongo que habrá ido sí, otras veces porque decía que iba cada 6 meses o un año para allá. Entonces debe ser sí, el está al único lado. momento. Yo creo que si, tipo, la primera vez que voy me pasa eso, no voy más. ¡Nos vimos! ¡Adiós! ¡Prendo Ala. fuego en la casa y salgo Tipo, corriendo! ¡Tiren abajo esto! cosas Échenle un saumerio, no sé. mal, mal. Traeme un espiritito, sacame todos los bichos acá. Bueno, el último pasajero. Tiene el mismo formato que el anterior y la otra es primera persona. El Vale, último pasajero. Un taxista llevaba más de 20 años trabajando de noche. Decía que ya había visto de todo. Una madrugada de invierno, cerca de las 3, una mujer hizo señas al costado de la ruta. Pare. Vestía con un abrigo gris y tenía el pelo largo cubriéndole parte de la cara. ¿Puedes llevarme al cementerio? No, ya está, ya arrancamos más. ¿Puedes llevarme al cementerio? Preguntó con una voz muy suave. no, no, no puedo, ahí no voy. No, yo no entro. El taxista aceptó. Espero que haya quedado bien lejos, porque eso más vale que cobre. Durante todo el viaje no intercambiaron una palabra. Cuando llegaron a la entrada del cementerio, el hombre se giró para cobrar. El asiento trasero estaba vacío. Solo quedaba el abrigo doblado sobre el asiento.
Creyendo que la pasajera había salido sin que él la viera, bajó a buscarla. Buscó, pero no había nadie. Ni huellas en el barro, ni una puerta abierta. Al día siguiente, regresó con el abrigo. El cuidador del cementerio lo miró sorprendido. ¿Dónde encontraste eso? Lo olvidó una pasajera anoche. El anciano palideció. Ese abrigo le pertenecía a mi hijo. Murió hace 8 años. Lo importante es que la fantasma le devolvió el abrigo al padre. Salado. La historia es como la de la bufanda del buceo. No sé esa historia, Vela. ¿Qué es la bufanda del buceo? ¿Apagan alguna No luz? podemos apagar una luz en sí, lamentablemente no se puede porque Nikki está, son las 12, bueno, son las 9 de la mañana ya. Entonces una queda Sí, prendida y casi la las otra queda 10. apagada. Por eso no se pueden apagar las luces. Pero si querés bajar las luces de tu casita, también sirve. Te mandó a vos, Vela, pero yo no conozco la bufanda. Nos mandaste la historia, ¿dónde nos la mandaste, Vela? Ah, me la mandó a WhatsApp, Vela. Sí. Está perfecto. Parece que el gato se levantó. Ah, sí, se fue la gata. Así no me puedo acomodar. Ay, me dio miedo. Espera. entre, entre la sala velatoria y el otro que va al cementerio. Sí, che, nene, ¿llevas al cementerio de noche? No. Bajo ningún Tomate, concepto. tomate un bondi, no sé. Bueno, yo en realidad la siguiente historia que tengo es ligeramente similar a la tuya en parte. No. No del todo, pero tiene algo medio similar. Y también está contada así en tercera persona. Trabajar como repartidor en Tailandia es una prueba de paciencia que muy poca gente entiende. No se trata simplemente de llevar una caja de un punto a un punto B. Es una batalla diaria contra la humedad sofocante, los interminables laberintos de calles angostas y el caos de las motos que se meten entre el tránsito como bancos de peces metálicos. Para Atit, esa era su vida. Todos los días eran iguales: escanear códigos de barras, subir escaleras empapado en sudor, esquivar perros callejeros en callejones residenciales. Era un trabajo monótono. Desde afuera parecía aburrido y repetitivo. Pero, de vez en cuando, entre el brillo de los carteles de los comercios abiertos toda la noche y el pesado aire tropical, ocurría algo capaz de darle la sangre a cualquiera. Aquel martes había sido especialmente brutal. Era plena temporada de compras y la camioneta estaba repleta de cajas apiladas hasta arriba. Atit había trabajado sin descanso. Se había salteado el almuerzo y sobrevivía a bases de bebidas energéticas y el aire acondicionado del vehículo. Cuando finalmente entregó lo que creía que era el último paquete del día, ya habían pasado las 8 de la noche. El cielo se había vuelto de un violeta oscuro y los faroles zumbaban sobre las calles. Mientras el ascensor descendía desde un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad, Atit estiró los hombros girándolos para aflojar la tensión. Estaba agotado. Todo lo que quería era un plato caliente de fideos y una ducha fría. Salió al estacionamiento. La humedad nocturna le pegó la camisa a la espalda de inmediato. Abrió la puerta de carga para hacer una última revisión antes de regresar al depósito. Y sintió que se le caía el alma al piso. Escondido en un rincón oscuro quedaba un pequeño paquete marrón. No puede ser. Lo levantó. Estaba extrañamente frío. Miró la etiqueta bajo la luz tenue del compartimento. La dirección no le sonaba de nada. No estaba cerca de su ruta. Quedaba en una zona perdida más allá de las afueras de Bangkok, donde la selva de cemento daba paso a arrozales y canales olvidados. ¿Habré cargado el paquete equivocado? Miró la hora. 8:45 de la noche. A esa altura ya estaba completamente oscuro. Si iba hasta allá, luego regresaba al depósito y después volvía a casa, no iba a dormir antes de la medianoche. Cada parte de su cuerpo le pedía que abandonara la idea. Podía marcarlo como cliente ausente o entrega imposible. Intentó convencerse con toda clase de excusas. El tránsito debe estar horrible, capaz ni siquiera están despiertos. Lo entrego mañana temprano. Pero entonces apareció la ansiedad. Si no regresaba
registraba la entrega, su supervisor iba a ver la hora. Podían descontarle dinero o incluso sancionarlo. Y además tendría que hacer el mismo viaje al día siguiente. Como sea, cerró la puerta de carga de un golpe. Voy a llamar primero. Si no atienden, me vuelvo a casa. Subí a la camioneta y marcó el número. Sonó una vez, 2 veces. Clic, contestó una mujer. Su voz era súper clara, pero tenía algo raro. Sonaba wake up, como si estuviera hablando desde una habitación completamente vacía. Buenas noches, dijo Atit con su mejor tono profesional. Hablo del servicio de entregas. ¿La señora Kumalai? Sí. Tengo un paquete para usted. El problema es que estoy bastante lejos y voy a llegar muy tarde. ¿Sería posible entregarlo mañana por la mañana? Del otro lado hubo un silencio largo, demasiado largo. Atit incluso miró la pantalla para comprobar que la llamada no se había cortado. Finalmente ella respondió: Tráigalo, voy a estar en casa. Su voz era completamente plana, sin emoción alguna. Voy a estar esperando. Y colgó. Atit se quedó mirando el teléfono. Un escalofrío le recorrió los brazos. Se convenció de que era culpa del aire acondicionado. Bueno, parece que no tengo opción. Colocó el teléfono en el soporte, ingresó la dirección en el GPS y arrancó. Durante los primeros 20 minutos todo fue normal. Autopistas, centros comerciales, torres de apartamentos. Pero poco a poco el paisaje comenzó a cambiar. Las luces de la ciudad desaparecieron detrás suyo. Las estaciones de servicio se hicieron cada vez más escasas. Pronto estaba conduciendo por una carretera de 2 carriles rodeada de canales oscuros y vegetación. 30 minutos después empezó a sentirse incómodo. Algo no estaba bien. Delante de él no había nada, ni autos, ni motos, ni una sola persona. Solo los faros de su camioneta atravesando la oscuridad. El asfalto se volvió cada vez más irregular. Los baches hacían vibrar todo el vehículo. Los faroles también eran distintos. Ya no eran las luces blancas y brillantes de la ciudad. Eran viejas lámparas anaranjadas que teñían el paisaje de un tono enfermizo, haciendo que la vegetación pareciera carne amoratada. Un miedo primitivo comenzó a instalarse en su estómago, la sensación de estar siendo observado. Revisó nuevamente el GPS. La línea azul seguía avanzando hacia la nada. Continúe durante 2 kilómetros. La voz robótica sonó en el silencio, y él obedeció. Al rato, el GPS indicó un giro a la izquierda. Llegó a una intersección marcada por un antiguo santuario tradicional de madera. Parecía abandonado. Estaba inclinado hacia un costado y cubierto por guirnaldas de flores secas. A su lado había un cartel desgastado cubierto de enredaderas. La escritura estaba tan deteriorada que resultaba imposible leerla. Dobló guiando la camioneta a un camino más angosto. Era extremadamente angosto. Apenas cabía la camioneta. A ambos lados crecían enormes higueras Banshan. No sé lo que es una higuera Banshan, pero bueno. Sus raíces colgantes descendían desde las ramas como mechones de pelo enredado. Rozaban el techo del vehículo con sonidos parecidos a arañazos. Las luces anaranjadas eran aún más débiles ahí. Las sombras de las ramas se proyectaban sobre el camino como manos arrastrándose por el suelo. Después de lo que pareció una eternidad, atravesando aquel túnel de árboles, la vegetación desapareció de golpe. Y entonces lo vio, un pueblo, o algo parecido. Parecía una comunidad detenida en el tiempo. Había casas tradicionales levantadas sobre pilares. También algunos bloques de apartamentos bajos de hormigón ennegrecidos por la humedad y los años. No puedo creer que todavía había gente aquí. Pero lo que realmente le llamó la atención fue otra cosa: el silencio. En cualquier barrio de Tailandia, por la noche siempre se escucha algo: televisores, perros ladrando, grillos, gente conversando. Acá no había nada, ni una sola luz encendida, ni un solo ruido, solo un silencio muerto, pesado. El GPS emitió un sonido. Ha llegado a su destino. Atit frenó frente a un viejo edificio de apartamentos de 2 pisos. Era una construcción de hormigón gris, marcada por años de humedad y abandono. Todo estaba oscuro. Tomó aire profundamente, agarró la linterna y el paquete. Al bajar de la camioneta, el calor lo envolvió de inmediato. El aire era espeso, olía a tierra mojada y flores podridas. Subió la escalera exterior. Sus pasos resonaban sobre el cemento en medio del silencio absoluto. Encontró la puerta que coincidía con el número de la etiqueta. Tocó el timbre.
El zumbido mecánico pareció atravesar todo el edificio. Esperó. Nada. Justo cuando estaba por volver a tocar, escuchó un clic. La cerradura se abrió. La puerta se abrió lentamente y apareció una mujer. Atit parpadeó. Era increíblemente hermosa. Vestía un sarong tradicional y una blusa sencilla. Su cabello negro le caía por la espalda como tinta derramada. La piel era tan pálida que parecía brillar bajo la luz de la linterna. «Buenas noches, señora. ¿Es Kumalai? Tengo un paquete para usted». La mujer no respondió, simplemente la observó. Sus ojos oscuros permanecían inmóviles, sin parpadear. Extendió una mano para tomar la caja. Cuando sus dedos rozaron los de Atit, él se estremeció. Su piel estaba helada, tan fría como el hielo. Ella tomó el paquete y firmó el comprobante. Cada uno de sus movimientos era suave, demasiado suave, como si estuviera deslizándose en lugar de caminar. Luego se dio vuelta para regresar al interior del apartamento. Atit soltó el aire que había estado conteniendo. Se giró inmediatamente. Lo único que quería era volver a la camioneta. Entonces escuchó una voz detrás de él. «Repartidor». Atit se congeló. «Cuando salgas de aquí...» La voz de la mujer había cambiado. Era más grave, más áspera, más profunda. «No importa con quién te cruces, no les respondas». La sangre se le heló. Intentó reír nerviosamente mientras se daba vuelta. «¿Perdón?» Y entonces la vio. El cuerpo de la mujer seguía orientado hacia el interior del apartamento, pero su cabeza había girado completamente, 180 grados. Lo estaba mirando por encima de su propia espalda. El cuello estaba retorcido de una forma imposible, como una cuerda torcida hasta el límite. Y sonreía, una sonrisa enorme, antinatural, imposible. Todo el cuerpo de Atit quedó paralizado. Sintió que cada pelo se le erizaba. Quiso gritar, no pudo. Quiso correr, tampoco pudo. Durante un segundo eterno solo pudo quedarse ahí, observando aquella sonrisa. Después reaccionó. Salió disparado escaleras abajo. Tropezó varias veces, casi se cayó. Cuando llegó a la camioneta, empezó a revolver desesperadamente sus bolsillos buscando las llaves. Entonces escuchó una voz masculina detrás suyo. «Joven, ¿se encuentra bien?» Atit se dio vuelta. Por un instante sintió alivio. Al fin otra persona. Al fin alguien normal. Pero ese alivio duró menos de un segundo. Frente a él había un anciano sosteniendo la mano de un niño. Parecían completamente normales, salvo por un detalle. No tenían cara. Nada. Ni ojos, ni nariz, ni boca. La cara era una superficie lisa y vacía, como si alguien hubiera borrado todos sus rasgos. Atit gritó. Finalmente encontró las llaves, se lanzó dentro de la camioneta, cerró la puerta de golpe, puso los seguros. Las manos le temblaban tanto que dejó caer las llaves. «Vamos, vamos, vamos». El anciano y el niño se acercaron lentamente. Se quedaron inmóviles junto a la ventana del conductor, observándolo. O al menos eso parecía, porque no tenían ojos. Atit consiguió arrancar el motor, pisó el acelerador a fondo, las ruedas chirriaron sobre el pedregullo. Giró bruscamente y salió disparado. Miró por el espejo retrovisor. El edificio había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Al entrar nuevamente al túnel de árboles, descubrió que el camino ya no estaba vacío. Había personas, cientos, a ambos lados de la camioneta, inmóviles, bajo la tenue luz anaranjada. Ancianos, niños, mujeres, hombres jóvenes. Algunos llevaban ropa vieja y desgarrada, otros traían manchas oscuras que parecían sangre seca. Algunos tenían cara, otros no. Todos permanecían quietos, balanceándose lentamente, como árboles movidos por el viento, excepto que no había viento. Cuando la camioneta pasó junto a ellos, ocurrió algo horrible. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. Snap, 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 como una fila interminable de huesos rompiéndose. Todos lo estaban mirando, todos. Atit apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No los mires, no les hables, no les respondas, no los mires». Repetía la advertencia de Kumalai una y otra vez. De pronto, una figura salió disparada desde la oscuridad. Era un hombre. Le faltaba media cara y estaba intentando agarrar la manija de la puerta. Atit pegó un volantazo. La camioneta casi terminó dentro de una zanja. A lo lejos vio una intersección, el viejo santuario de madera, la salida, la carretera principal. Pero había un problema. El semáforo estaba en rojo. No le importó. Solo quería escapar. Pisó el acelerador a fondo. La camioneta rugió.
Cruzó la intersección sin frenar, giró violentamente hacia la carretera principal, y en ese instante escuchó una bocina ensordecedora. Un enorme camión apareció a centímetros de él. Lo esquivó por muy poco, tan poco que casi rozó el paragolpes trasero. Atit siguió conduciendo, llorando, hiperventilando, temblando. Entonces vio luces azules y rojas reflejadas en los espejos. Una patrulla. La sirena comenzó a sonar. El policía le ordenó detenerse. Finalmente se hizo a un lado. Puso la camioneta en estacionamiento, apoyó la frente contra el volante y se echó a llorar. Un golpe de linterna sonó en la ventana. La bajó. Había 2 policías. El más joven parecía furioso. ¿Está loco? Se pasó un semáforo en rojo y casi provoca un accidente. Atit intentó responder. No pudo. Solo señaló hacia la oscuridad, hacia el camino por el que había escapado. El otro policía era mayor. Tenía el rostro curtido por los años y varios amuletos budistas colgando del cuello. Apartó a sus compañeros y observó a Atit con atención. Tranquilo, parece que hubiera visto un fantasma. ¿Qué pasó? Entre tartamudeos, Atit contó todo. La mujer, la advertencia, la cabeza girando, las personas sin rostros, el anciano, el niño. El policía escuchó en silencio. Después preguntó, ¿dónde ocurrió eso? Atit señaló el camino. Ahí, en el pueblo que está detrás de los árboles. Los 2 agentes se miraron. El joven parecía confundido, pero el rostro del policía mayor perdió todo color. ¿El camino junto al viejo santuario? Sí. ¿Y dice que hay un pueblo ahí? Claro que hay un pueblo. Acabo de salir de ahí. El policía permaneció callado unos segundos. Luego le hizo una seña. Venga conmigo. Caminaron hasta el cartel cubierto por enredaderas que Atit había visto al llegar. El policía apartó las ramas con su bastón. Lea. Atit entrecerró los ojos. La pintura estaba descascarada, pero todavía podía leerse. Cementerio municipal y crematorio, prohibido ingresar después del atardecer. Una flecha apuntaba directamente hacia el camino por el que acababa de escapar. Atit sintió que las piernas le fallaban. No. El policía asintió lentamente. Ese pueblo fue demolido hace 30 años, después de una epidemia. Todo el terreno se convirtió en una ampliación del cementerio. No queda ninguna casa, solo tumbas. Atit no pudo responder. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Lo llevaban a la comisaría. El policía joven estaba convencido de que había consumido drogas. Lo interrogó durante más de 1 hora, pero no encontraron nada. La prueba de alcohol dio negativa, y no había ninguna explicación para lo ocurrido. Finalmente le permitieron marcharse, con una enorme multa por conducción imprudente. Cuando estaba saliendo de la comisaría, el policía mayor lo esperaba en la puerta fumando un cigarrillo. Exhaló una nube de humo en el aire húmedo de la noche. Después sacó algo del bolsillo. Era un pequeño amuleto budista. Lo colocó en la mano de Atit. No es el primer conductor que sale corriendo de ese camino. Tampoco será el último. Atit tragó saliva. ¿Quién era Kumalai? El policía bajó la mirada. Kumalai fue la primera víctima de la epidemia. Dicen que murió esperando una medicina que nunca llegó. El silencio volvió a caer entre ambos. Finalmente, el policía le dio una palmada en el hombro. Vaya a su casa. Mañana haga una ofrenda en algún templo. Y la próxima vez, le sostuvo la mirada. Si el GPS le dice que se meta por un camino oscuro en medio de la noche, apáguelo. ¿Había un cartel? ¿Había un cartel El cuando lo cartel estaba que... viendo? Sí, había un cartel que no pudo leer. Deja quieto, no. Deja quieto. No, 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 no. Y ahora te enteras porque el policía estaba todo lleno de amuletos. Era como, ay, mamita. Deja quieto. La verdad, la mina dando vuelta el cuello a 180 grados, me dio un chuchito. A mí lo que me dio, bueno, sí, lo de la mujer sí, pero lo del viejo con el niño era tipo, ¿qué hace a la medianoche un señor mayor con un niño en la calle? Que no tenían cara, además. Eso No, ya te pero dice todo, que estaban porque haciendo de noche. antes presentó a los señores y después dijo que no tenían cara, pero de entrada, ver un señor con un niño a la medianoche en un Sí, pueblo ya es raro. sí, 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 sí. Sí, exacto. Moraleja, ojo con Google Maps totalmente. Ojo con Google Maps, ojo con Google Maps.
Creo que más de uno nos hemos metido en lugares donde no nos corresponde. ¡Qué horrible! Sí, ¡Pobre sí. señor! Y lo peor de todo es que la Kumalai, la la señora, em, 30 años llevaba muerta. Se ve que, ¿qué onda? Tenía celular, usaba Amazon, o sea, le man pidió un paquete que le llegue a la casa. Salado, salado. Imagínate, tipo, No, lo peor de todo para mí es que después de todo lo que vivió se comió la multa igual, o sea, para eso no hubieras mandado el paquete. Ta, que tu salado. jefe te saque la paga, ¿no? O sea, ya fue. Ja, ja, ja. Sí, era lo mismo, tipo. No, pero posta, ¿para qué pidió el paquete, no? ¿Para qué pidió el paquete? Una señora muerta hace como 30 años que, pero a Ah, ver, no había computadora, no había celular. ¿Cómo te mandaste pedir un pará. paquete? Hace 30 años celular no había, pero computadora sí. Pero no había capaz para pedirse paquetes de nada, No, sí, porque no. no sé en qué momento es que el señor tuvo esa situación. Bueno, porque tenía Ah, GPS, es pero verdad. pará, porque tenía Tenía GPS. GPS. Sí. Sí, no hace tanto, no hace tanto. Exactamente, no hacer entregas de noche. De noche no hay que salir. Pela también nos mandó un link de la historia esa de la bufanda del buceo que decía. Bueno, dale. No sé si sí, Espero que me dé ¿la leemos menos ahora? miedo. Sí, sí, cualquier cosa que no sea, el Kumala y el señor con los bichos sin cara. Dios. Aparte yo me estaba aguantando porque tengo como una especie de que voy a vomitar acá. Así que cambiame de tema porque tengo miedo. Bueno, entonces leo la que mandó Vela. Sí, lee la de la bufanda no sé cuánto. Sí, dice la aparecida del buceo. ¿La qué? ¿Por La leyenda por aparecida. la aparecida? Aparecida No, del ¿por qué buceo. todas las historias terribles pasan en Parque Rodón o en buceo? No sé, yo no conozco ninguna historia. Bueno, para el no sí conozco alguna, porque vivía al lado, pero. Ah, no vivías al lado. Bueno, Dale, sí vivía al lado. Estuve 2 años viviendo al lado. okey. Mande. Bueno, mando. La leyenda de la aparecida del buceo cuenta la historia de dos amigos que fueron a bailar un sábado de la noche a un boliche de la época. Al parecer, uno de ellos se enamoró de una chica fascinante, de cutis negro y largo cabello oscuro. El muchacho acompañó a la chica a su casa en auto y le prestó una bufanda para abrigarse. Al día siguiente, el muchacho regresó a la casa de la chica en busca de su bufanda y fue atendido por el padre de la joven que le informó que era imposible que haya estado con su hija Susana, ya que hacía años que estaba muerta. El caso fue llevado a los archivos policiales, dado que los padres de la muchacha denunciaban al joven. Cuando la policía, la familia de la joven y el muchacho fueron al cementerio del buceo, en el panteón donde la joven estaba sepultada, encontraron la bufanda del muchacho. La Esa es bufanda. básicamente la La historia. eh, la la del taxista con una bufanda. Y una denuncia Claro, por parecía la del taxista. sí, la del taxista con la bufanda. Ahora entiendo por qué lo decía Bella. Claro. Qué pichi, todo por ir a buscar una bufanda. Aparte Susana se llama. Qué nombre de mierda. Perdón si hay una Susana acá. No es tan terrible el nombre Susana. Dice que Vela que lean la historia suya. Ya, Supongo que debe ser que la que te leamos mandó la, por la por suya. WhatsApps. Sí, tengo acá una que me mandó. Bueno, leo esta también. Dale, mande. Mando. Mi primera experiencia paranormal. Cuando era chica tenía aproximadamente 7 años. No podía dormir con luces, necesitaba dormir 100% a oscuras, sin ni un rayo de luz. La luz de mi cuarto, cuando estaba encendida, venía de una araña colgante antigua de 3 brazos. Como toda mi vida me costó dormir, una vez mis ojos se acostumbran a la oscuridad, siempre me quedaba viendo a la araña porque era un punto fijo y me hacía dejar de pensar. Una noche, de las tantas en las que tuve problemas para dormir, estaba particularmente intranquila. Sentía como si algo me observara. Todos sentimos eso alguna vez. Cuando me empecé a asustar sola, me tapé con las sábanas la cabeza. En eso empiezo a sentir un ruido metálico como viniendo del techo. Lo único que había era la araña, levemente iluminada por las estrellas que brillaban en la oscuridad que todo niño de los 90 tenía en el techo.
Cuando me saqué la sábana porque me ganó la oscuridad, perdón, me ganó la curiosidad. Vi que en efecto se estaba balanceando la araña del techo, pero no se estaba balanceando por el viento. Cuando presté atención, porque vi algo medio brillante colgando reflejado por la fosforescencia de las estrellas del techo, lo vi. Había un bebé, entre comillas, con una sonrisa macabra y colmillos colgando de una mano como jugando a balancearse con la araña. Cuando lo vi se me heló la sangre. Tenía miedo de gritar y llamar a mi madre. No me salían sonidos, solo sentía como que se me retorcía el estómago. Se me llenaba la cara de lágrimas y el miedo aumentó cuando vi que no era solo un bebé, eran tres. Empecé a sentir que se reían, como jugando y con risas macabras. En un momento, de forma inconsciente, sollocé y ahí mi madre vino enseguida y encendió todas las luces. Ahí pasó todo, solo se seguía balanceando la araña ahora encendida. Mi madre es súper escéptica, pero se dio cuenta de que yo no estaba dormida y vio el balanceo de la araña. Ella me dijo claramente que lo había soñado y que la araña se movía por una brisa o algo así. Después de eso nunca más pude dormir en oscuridad absoluta. Hay una segunda interacción de estos seres con mi prima en esta casa que pasó muchos años después. Lo puedo contar también si quieren. Lo cual hizo que comprobara que no estaba loca. En este apartamento me pasaron desde ese momento muchas más cosas paranormales, pero esa fue la más traumatizante. Seguía moviéndose. Creo que me hubiera dado más miedo si los bebés con colmillos hubieran seguido ahí después de haber prendido la luz. Ahí me cagaba. Me cagaba ¡Fua! hasta los pelos. Ahí sí, tipo, no vuelvo a la casa, no sé, me mudo. ¡Chao! Ahí, ahí marché, ya no existo. Ay, qué horrible, pero igual el hecho de que, o sea, se siguiera moviendo, o sea, yo entiendo que te diga: "Dale, sí, no pasó nada, no pasó nada". Quiero saber la historia de los primos, quiero saber la historia de los primos, ¿pasó en el mismo cuarto? Sí, ¿Era sí, la misma araña? sí, sí, Creo que no quiero quiero saber, esa pero historia contá. también. Creo que no quiero saber. Sí, ustedes manden, la leemos, tipo, vamos a hacer un día queremos juntar historias de ustedes y hacer tipo episodios contando bien las historias de ustedes y eso y las nuestras, tipo más historias. Yo no tengo, hago eh, pum, eh, y explota mi cerebro y disocio, y no pasó nada. Bueno, Yo tengo no algunas se para preocupe. contar las tuyas, Vela. Sí, manden, manden. Lo íbamos a decir al final, pero de todos modos les contamos que tenemos un email para que manden las historias. ¿Cómo es el email? Es Lo pasamos después, ecos del otro lado, todo ecosdelotro@gmail.com. junto. Sí. Sí, ecosdelotro lado@gmail.com. Bien fácil, así que nos pueden mandar ahí. Igual después lo vamos a volver a decir al final, así nos pueden mandar todas las historias que Y en quieran. algún momento Fiorella va a terminar de subir las historias porque es la encargada de tener que subir las historias a YouTube, así después la ven, pero, en el caso de que no sepan cómo soy, se me cae un poco hacer las cosas. Bueno, Niki, ¿tenés una o ya cuento la última y cerramos? Yo tengo una más, pero no sé, ¿no querés contar la tuya primero? ¿Querés que esa sea la última? Lo que pasa es que quiero cerrar con un jajas, porque ni loca me voy a dormir Ah, cagada hasta los palos. Ah, no hay bueno, ¿qué chance. hacemos? ¿Quieren una más de miedo antes de las jajas o quieren ir directo a las jajas? Una vez se despertó porque le El tiraba chat decide. ¡No! Pará. Una vez se despertó, dice, pará. Cuando yo fui a vivir a Barcelona, mi prima se quedó un par de meses después que yo me fui. Se quedó sola. Una vez se despertó porque algo le tiraba el pelo. Pensó que eran los gatos, pero cuando se despertó vio que eran unos bebés tirándole el pelo. Por eso no me gustan los bebés. Dejaron de tocarla cuando, en efecto, los gatos, supongo, Gatos. se fueron del cuarto. Pero siguieron a la vuelta hasta que amaneció. Mi prima me llamó el otro día para contarme y no había escuchado mi historia original. ¡No! No. Prende fuego la casa. Échale palo santo, no sé. Trae a un Mal, mal. espiritista, qué horror. No. Pero entonces no, ¿Qué? no, no, no fue en Montevideo, fue en Barcelona, en la cárcel de No, Barcelona. fue Montevideo. No, fue Montevideo. Bella se fue a Barcelona y la prima se quedó en la casa de la prima. ¿Por qué le pasó esto? Ah, no, prende fuego.
Prende fuego la casa, ya está. Es lo que queda. ¡Vamos arriba! Bien, bien, bien. Yo toqué un botón que no tendría que haber tocado. Fui yo. ¿Te parece bonito haber tocado botones? Bueno, Sí. Mala mía. eh, Me di cuenta y toqué un botón que no era. ¿viste? Vamos de a poco, vamos aprendiendo. Vamos a tener un día que no vamos a tener problemas, les juro, les juro. No. No, Bueno, sí, porque tenemos el fantasmita del stream. el fantasma del stream. Es el Eh, fantasma del stream. Hay que ponerle nombre. El fantasma del stream. Tiren en el chat ideas qué nombre le quieren poner al fantasma del stream. Yo le llamo. Bueno, dice Joco que le pongamos al fantasma Pancracio. Pancracio. Está bueno, no. No está mal. Sí, Me gusta Pancracio. el Pancracio. Sí, se llama Pancracio. Perfecto. Entonces tengo una más de miedo para contar. ¿Arranco? Sí. Bueno. Esto pasó hace unos 6 meses, cuando un amigo me llamó para pedirme ayuda con una mudanza. Me dijo que, como agradecimiento, nos iba a invitar sushi a mí y un par de amigos más. Obviamente, como éramos buenos amigos, acepté enseguida. Se mudaba a un apartamento de esquina en la planta baja de un edificio de 2 pisos. Apenas entrabas estaba la cocina y después había un baño y un water en habitaciones separadas, tipo, viste lo típico que Sí. tenés acá en Japón, baño de bañarse, baño de pipí room separados. Sí. Tanto el living como el cuarto eran bastante amplios. Esa noche, después de terminar la mudanza, los 4 tomamos algo de alcohol, comimos sushi y dormimos en el piso. A la mañana siguiente, yo y los otros 2 volvimos a casa en tren. Recuerdo que uno de ellos dijo: che, ¿vieron ese santuario al lado del edificio? Literalmente al lado del apartamento. Seguro que a este boludo lo termina persiguiendo algún fantasma. Sí, nunca olvidé esas palabras. Volví a ver a mi amigo unos días después para almorzar y le pregunté cómo le estaba yendo en el nuevo apartamento. La ubicación está buenísima y el lugar es espacioso, dijo. Después se quedó callado. ¿Qué pasa? ¿Algún vecino raro? No me digas que el lugar está embrujado porque no vuelvo nunca más. Bueno, sí, en realidad está pasando algo raro. ¿Qué cosa? Paso encontrando pelos largos por todos lados. Seguro son de todas las minas que llevas a tu casa, dije en broma. Ojalá. Se rió un poco y yo continué. Capaz vienen de afuera, se te pegaron en la ropa o algo de eso. La verdad es que el pelo es una cosa rara. Nunca te das cuenta cuando hay pelos en tu casa que no son tuyos. Pensá en tu casa ahora mismo. Seguro hay alguno por ahí que no te pertenece. Así que le dije que no se preocupara. Pasaron unas semanas sin problemas. Pero un día todos empezamos a notar que algo andaba mal con él. Parecía agotado todo el tiempo. Le preguntamos qué estaba pasando porque ya parecía algo serio. Nos dijo que prefería contarlo fuera de la facultad. Así, éramos estudiantes universitarios. Esa noche, los 3 que lo habíamos ayudado con la mudanza nos juntamos con él en un bar. Estábamos tomando algo cuando uno de nosotros preguntó: bueno, ¿qué está pasando? Gente, no sé si me van a creer, yo mismo apenas lo puedo creer. ¿Se acuerdan de los pelos que les mencioné? Asentimos. Esos pelos largos que no eran míos. Bueno, empeoró. Tomó un sorbo antes de seguir. Vos me dijiste que probablemente venían de afuera, ¿no? Pero si fuera así, a veces tendrían que ser distintos, más largos, más cortos. Hizo una pausa. Pero todos tienen exactamente el mismo largo. Sentí un escalofrío. Al principio los encontraba cerca de la puerta, en lugares normales, pero últimamente aparecen en cualquier lado, en el cuarto, en la pileta, incluso dentro de mis vasos. Bajó la mirada. Estoy preocupado. Ya no me gusta quedarme solo en ese apartamento. No sé qué está pasando. Y sé que no es mi pelo. Al principio estábamos escépticos. Capaz te estás obsesionando, le dije. Cuando uno empieza a buscar patrones, termina conectando cosas que no tienen relación. No, en serio, está pasando algo raro. Tenía una expresión tan seria que no pude ignorarlo. Entonces uno de mis amigos sugirió: ¿por qué no vamos todos a verlo? Para mi sorpresa, respondió enseguida: sí, vamos, van a entender cuando lo vean. Cuando llegamos a su apartamento, nos quedamos sin palabras. Había pelos por todas partes, en la pileta, en la bañera, en el water, en el cuarto, por todos lados.
Era realmente extraño. A alguien se le ocurrió revisar si todos tenían el mismo largo y el mismo color. Yo estaba asustado, pero también intrigado. Así que ahí estábamos los cuatro, recorriendo el apartamento y juntando mechones de aquel misterioso pelo. Debíamos parecer, sí, debíamos parecer unos locos. Recogimos cada pelo que encontramos y lo fuimos colocando sobre hojas blancas en la mesa. Algunos pudimos descartarlos enseguida porque eran lo bastante cortos como para ser de él, pero el resto no. Cuando juntamos todos esos pelos, sentí como si una corriente helada atravesara el apartamento. Uno de mis amigos murmuró: «Son todos iguales». Miramos otra vez. Tenía razón. Deben venir de una sola persona. Todos guardamos silencio. Nunca vi un fantasma ni tuve una experiencia paranormal, así que mi mente no fue para ese lado. Pero podía ver cuánto estaba afectando esto a mi amigo. Estaba prácticamente temblando mientras observaba aquella montaña de pelo largo frente a él. Finalmente preguntó: «¿Qué hago?». Uno de los otros respondió: «No creo que estés embrujado. ¿Eso ayuda un poco?». Mi amigo lo miró. «El pelo es algo físico. Tiene que venir de algún lado. Tiene que haber una explicación lógica para todo esto». Curiosamente, eso pareció tranquilizarlo. Supongo que le asustaban más los espíritus que las personas. Ya era tarde y al día siguiente teníamos clase, así que estábamos por irnos. Uno de mis amigos entró al baño antes de salir. Apenas cruzó la puerta, volvió disparado. Su cara estaba completamente blanca. No dijo una sola palabra, simplemente señaló el piso. Ahí habían grandes mechones de pelo negro enredado. Terminamos refugiándonos en un restaurante abierto de toda la noche. Ninguno quería estar cerca de aquel apartamento. Jamás voy a olvidar el escalofrío que sentí cuando vi esos mechones en el piso. Cuando nos calmamos un poco, intentamos entender lo que habíamos visto. No había forma de que 4 personas revisando el apartamento en busca de pelos hubieran pasado por alto semejantes mechones sobre un piso blanco. Y nadie había entrado al apartamento aparte de nosotros. Eso descartaba la teoría de que el pelo estuviera entrando desde afuera. No había explicación. Los 3 que no vivíamos ahí estábamos aterrados y al mismo tiempo fascinados. Nos quedamos en aquel restaurante hasta que amaneció. Nadie quería obligar a nuestro amigo a volver solo. Al final se quedó a dormir en la casa de uno de los gurises. Acordamos que, después de descansar, volveríamos al apartamento para revisarlo otra vez. Me desperté esa tarde y encontré un mensaje de uno de los otros 2 amigos. Quedamos en encontrarnos nuevamente en el mismo restaurante a las 7 de la noche para decidir qué hacer. Cuando llegamos todos, resolvimos volver al apartamento. Al llegar, las luces seguían encendidas exactamente como las habíamos dejado. Nuestro amigo abrió la puerta y entramos. Todos estábamos tensos. Apenas cruzamos la puerta, vimos algunos pelos dispersos cerca de la entrada, pero no parecían tantos. Avanzamos en silencio, y entonces los vimos. Había pelos por todas partes. En el baño, exactamente donde habían aparecido la noche anterior, pero además había mucho más, esparcido por todo el apartamento, la cocina, el pasillo, el living. Nadie debería haber podido entrar allí desde la última vez que habíamos estado. Mientras recorríamos las habitaciones, empecé a preguntarme si no estaría soñando. Nada de aquello parecía real. Era como si por un momento hubiera salido de la realidad. Seguimos inspeccionando cada rincón, y en todos lados aparecían esos mismos pelos largos, oscuros y ásperos. Entonces, nuestro amigo dejó escapar un sonido extraño, algo a medio camino entre un suspiro y un grito. La atmósfera ya era insoportable. Yo estaba aterrorizado. Le preguntamos qué pasaba, pero no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló hacia el living. Seguí la dirección de su dedo. Apuntaba hacia las puertas corredizas de vidrio esmerilado que daban al balcón. En la mitad superior de la ventana no había nada fuera de lo normal. Solo la cuerda de la ropa y una percha moviéndose con la brisa. Pensé que eso no podía ser lo que lo había dejado sin palabras. Entonces bajé la mirada y la vi. Había una figura. Una mujer de pelo largo estaba sentada en el suelo del balcón. Estaba vestida completamente de blanco. En el instante en que la vi, supe de dónde venía todo aquel pelo. Y acá es donde la historia se vuelve realmente aterradora. No puedo decirles con certeza que fuera un fantasma, pero tampoco puedo asegurar que fuera una persona. Lo único que puedo afirmar es que cuando la vi sentí un terror absoluto, un miedo profundo e irracional. Y eso que ni siquiera podía verla con claridad. Lo más extraño fue que nadie gritó. Nos quedamos inmóviles, paralizados por el terror, rezando para que aquella mujer no nos hubiera notado, aunque en el fondo todos estábamos convencidos de que sí lo había hecho. No, nadie gritó. Simplemente empezamos a retroceder lentamente.
Primero salimos del living, después del apartamento, y no paramos hasta estar lejos de allí. A partir de ese momento, nuestro amigo se fue quedando en las casas de distintos compañeros hasta que pudo mudarse definitivamente. Tuvimos que volver varias veces al apartamento para ayudarlo a sacar sus cosas, porque se negaba rotundamente a entrar solo. En una de esas ocasiones, sugerí que intentáramos purificar el lugar, así que dejamos un poco de sake en una esquina y un plato con sal en la otra. Tiempo después, volvimos para recoger más pertenencias. Entonces notamos algo extraño. La sal se había endurecido formando un bloque sólido, y el sake se había vuelto de un color oscuro. Tal vez fuera por la humedad, o tal vez por aquella misteriosa mujer. Y por supuesto, el pelo seguía allí. Todavía aparecía por todas partes en ese apartamento. Finalmente, mi amigo se mudó. Desde entonces nunca volvió a tener problemas. Jamás descubrimos qué estaba ocurriendo realmente en aquel lugar, pero tampoco creo que fuera una coincidencia que hubiera un santuario tan cerca del edificio. En fin. Esa va a ser la historia después de que vos te mueras ahí en la caja de cambio. Van a llegar a decir, estos pelos de quién son, la Niki. Ahí, quedando cada vez más. La Nikki con estos pelos largos. No esperaba que la fueran a ver todos a la piba esta. Ni estaba esperando que fueran mechones. ¿Cómo que mechones? Mechones. Esa parte también, tipo, y que limpiaran todo, sacaran todos los pelos de todo el apartamento y volvieran a aparecer en nada de tiempo, boluda. Y después uno se pregunta, ¿y este alquiler por qué está tan barato, no? Sí, ¿no? Sí, eso también que dijo, viste, claramente esta historia es de acá de Japón y Sí. muy Una cerca de un señora, santuario. sí, santuario, sake, señora de pelo largo con cosa blanca, ya está. Sí, sí. Además, yo no sé si lo hablé alguna vez, pero tipo, el miedo que me dan los santuarios de noche no es racional, no sé por qué, pero de pasar por un santuario de noche, tipo delante de un santuario, me da alto miedo, no quiero mirar. ¿Con quién había sido? Que estuvimos por Japón y nos estábamos quedando no, con Kise fue. Creo que había sido con Kise. Estamos en un hotel frente a un santuario y Fiorella con su bolsito cortar camino, cortamos camino de noche por un santuario y fue como, caché mi distraída, después hacemos camino largo. Aparte, cuando veníamos caminando por el santuario, nos apagaron las luces. ¡No! Vamos, dice. Estábamos yendo a lavar ropa, estábamos yendo. Estábamos yendo a lavar ropa y el coso para lavar la ropa quedaba tipo, yendo por una calle, así, tutú. Sí, pero aparte fue bastante tétrico porque estaba en la esquina así, o sea, había una calle y, bueno, otra calle y para allá, para aquel lado de allá al costado, que vendría a ser el opuesto para ustedes, este, había ¿cómo que se llama? Una Shotengai. Entonces yo dije, cortar camino, nos metemos por acá, tuki, cuando estaba todo iluminado, con los cositos, todo re lindo, de pronto nos metimos ahí adentro. ¡Pum! Apagado todo. No. A mí me apagaban las luces del predio de la Quinta de Herrera en la noche cuando hacía la recorrida, pero se te apagaban de que, tipo, porque era la hora de que se apaguen o se apagaban misteriosamente. Estaba programada la instalación era muy vieja. Está No, negro, qué miedo. entonces, o sea, se apagaban de onda, no era que estuviera programado. Eso está más heavy, porque si está programado eso claro, no que sea justo cuando estás pasando. Eso, y la vez que me llamaron de la respuesta de alarma porque había detectado movimientos de las casas que llevaba varias horas cerradas. ¿Y tenés que ir? De la historia de Nikki, yo lo que estaba pensando es, ¿por qué no se les ocurrió poner cámaras a ver si había algo que estaba tirando pelo? Ahora que el negro dijo eso, Porque fue en un día, ¿viste? Porque tipo fue la noche, fue que fueron a ver, se quedaron a dormir al día siguiente. No, fue un día, no, varias veces
porque iba en tandas a buscar sus cosas y siempre necesitaba que alguien lo Ah, acompañara. pero ahí sí habían visto la mina. Ahí ya habían visto la mina. Ya es tipo, menos ganas de verla otra Sí, vez. claro, obvio, sí. Bueno, ¿querés darle a tu historia ahora? O la última para calmarnos un poco después de todo el miedo. Así. En mi edificio empezaron a hablar de un fantasma. Todo comenzó con cosas pequeñas. Alguien decía que escuchó pasos en el pasillo. Ay, me acabo de volver el cuñado, también una vez. Bueno, todo comenzó con cosas pequeñas. Alguien decía que escuchó pasos en el pasillo a las 3 de la mañana. Otra persona juraba que vio una sombra parada cerca de la escalera antes de que se desapareciera. Otro vecino aseguró que oyó a alguien susurrar «Hola» cuando no había nadie. Los rumores se esparcieron rápido. Lo gracioso es que yo sabía exactamente qué estaba pasando. Trabajo de noche y normalmente llego a casa cerca de las 3 a.m. Para no despertar a mis roomies, compañeros de cuarto, subía por las escaleras en silencio en vez del elevador. También tengo la costumbre de hablarme a mí mismo cuando estoy cansado. Una noche, cargando compras, se me cayó una bolsa. Perdón, se me cayó una bolsa. Se me cayó una bolsa. Una vecina mayor abrió la puerta justo cuando yo me agaché para levantarlo todo. La luz del pasillo parpadeó justo en ese momento. Y ella gritó. Me asusté y subí corriendo las escaleras. Al día siguiente, en el grupo de WhatsApp del edificio explotó. Al parecer, ella había visto una figura oscura agachada en el pasillo que desapareció cuando las luces parpadeaban. Las historias de fantasmas se pusieron cada vez más locas cada semana. Alguien subió capturas borrosas de las CCTV, de las cámaras de vigilancia. Otra persona decía que el fantasma solo aparecía después de la medianoche. Un tercero dijo que aseguraba que era el espíritu del inquilino anterior. Me quedé callado porque la verdad era bien chistoso. Luego, administración anunció que iban a instalar cámaras extra de seguridad porque los residentes se sentían inseguros. En ese punto me sentí culpable y admití todo, pero nadie me creyó. Aunque les expliqué los turnos de madrugada, las escaleras, las compras que se me cayeron y las luces que parpadeaban, varios vecinos insistieron en que yo estaba encubriendo la existencia del fantasma. Uno de esos tipos hasta dijo, eso es exactamente lo que un fantasma querría que pensemos. Hasta hoy, la gente sigue hablando del fantasma del edificio. Y al parecer, yo no soy un fantasma, soy el tipo que vive en el tercer piso. El fantasma contó su propia historia, Ulises. O sea, es gracioso igual tener que ver de que como estaban todos desquiciados teniendo que atrapar el fantasma y instalar cámara de seguridad extra. El tipo dijo, oh, amigo, soy yo que llego a las 3 de la mañana y nadie le creía. Ah, sí, o sea, claro. Lo mismo, viste, la señorcita que estaba mirando para atrás era una señora que estaba trabajando ahí. Y la señora gritó, y el tipo se salió corriendo. Bueno, una historia de fantasma, contando de todo de la perspectiva del fantasma, que te dice que no es Soleado. Bueno, está, eso es todo, amigo. Bueno, muy bien, muy bien. Buen final para que la gente se calme un poco y no se vaya a dormir asustada. Aunque bueno, me parece que de acá las únicas 2 que nos asustamos con ganas somos vos y yo. Yo creo que sí. Creo que el A resto de las la gente está tipo: claro. denme más miedo", y nosotros tipo: "¡Ah!". Ya está, ya es suficiente, basta, no quiero más. No, 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 no. Tenía otro que era de una puerta que venía la persona por la mirilla de cosas. Después. Ah, bueno, sí, la tenés para otro capítulo. Yo también tengo otra historia que la voy a dejar para otro capítulo. El episodio que viene es el que va a ser de hoteles, ¿verdad? Sí, así que la próxima, si todo sale bien, va a ser sobre hoteles, que ahí tengo una historia que es la que me inspiró a planear este stream. Así que si alguien tiene alguna historia de hoteles o cualquier historia que quieran contar que les haya pasado,
Nos pueden mandar otra vez a ecos del otro lado, todo junto, @gmail.com y las vamos a estar leyendo. Menos Vela, porque ella me mete bebés con dientes feos y los bebés. Vela, tenés prohibido contarnos tus historias porque dan demasiado miedo. Los bebés son horribles y bebés con dientes peor todavía. La deja quieta. Dale, cualquiera que sepan de hoteles, que si les pasó a ustedes o les pasó a alguien que conozcan o conocen tipo alguna historia que sea tipo de conocida, a veces alguna leyenda o algo de eso, pueden mandarnos, o las que sea, sí, Mira, si estas historias de tu casa y de la familia de tu padre también manda, porque capaz que no las leemos en el episodio que viene, pero sí las vamos a ir leyendo e integrando. Sí, exactamente. Bueno, Mira, mi amor. Bueno, lo dejamos por ahí, gurises. sí, Yo no sé qué vamos a decir, terminar por me hoy. parece que yo como me indigné. Oh. Sí. Nos vemos para la Espero próxima. que puedan dormir todos bien. Nos vemos la próxima. Todos van a dormir bien, a mí me la voy a pasar mal, quiero que sea yo, así que tranqui. Sí, suerte ahí. Gurises, no se Nos olviden, vemos, nos vemos. gracias. Chau, chau. Sí, pues, chau, pis.